Bueno, vamos a meternos de lleno en esto, porque si no habéis visto Troya, la del 2004, os estáis perdiendo una de las películas de espada y sandalia más ambiciosas que Hollywood ha parido jamás. La premisa viene directamente de una de las historias más antiguas de la civilización occidental, la Ilíada de Homero, mezclada con un montón de fuentes griegas antiguas y leyendas que rodean la guerra de Troya. Pero ojo, que aquí viene lo interesante. El director Wolfgang Petersen y el guionista David Benioff no se limitaron a hacer una adaptación literal de la Ilíada. Cogieron el esqueleto de ese poema milenario, le arrancaron todos los dioses que intervenían físicamente en las batallas, tiraron por la ventana la mayoría de elementos sobrenaturales y reconstruyeron todo el tinglado, como una épica bélica con los pies en la tierra, movida por decisiones humanas. El resultado es una película que toma el legendario asedio de 10 años a Troya, lo comprime en lo que parece unas pocas semanas, quizá un par de meses como mucho, y se centra en las motivaciones personales, las maniobras políticas y el combate crudo y brutal que habría caracterizado un conflicto de esa magnitud. Vamos con el planteamiento. Tenemos el mundo griego, que básicamente es un puñado de reinos independientes unidos a base de alianzas y desconfianza mutua. El rey Agamenón de Micenas, interpretado por Brian Cox, con esa ambición desmedida que le rezuma por cada poro, lleva años consolidando poder, conquistando reinos vecinos y construyéndose como el gobernante más poderoso de Grecia. No lo hace porque sea un unificador noble, ¿qué va? Lo hace porque el tío tiene un apetito insaciable de poder, de dominio, de legado. Quiere que le recuerden como el rey que gobernó toda Grecia y con el tiempo quiere extender ese alcance al otro lado del Egeo. Es el típico gobernante que envuelve su ambición personal en el lenguaje de la unidad y el honor griego, pero todos a su alrededor saben de qué va realmente la cosa. Y la herramienta que más utiliza para lograr sus conquistas es Aquiles, el guerrero más letal que el mundo griego ha conocido jamás, interpretado por Brad Pitt, en lo que considero una de sus interpretaciones más comprometidas físicamente. Aquiles es un personaje fascinante porque no le es leal a Agamenón, no lucha por Grecia, no lucha por ningún rey ni por ningún país. Aquiles lucha por sí mismo, por la gloria, por la inmortalidad, no la literal que los dioses podrían conceder, sino la que viene de que tu nombre sea recordado miles de años después, de que tus huesos se hayan convertido en polvo. Hay una frase brillante al principio de la película donde su madre Tetis, interpretada por Julie Christie, le dice que si se queda en casa, tendrá una buena vida, tendrá hijos, sus nietos le querrán, pero cuando mueran, su nombre se olvidará. Si va a Troya, encontrará la gloria, su nombre vivirá para siempre, pero jamás volverá a casa. Y Aquiles elige Troya, elige la guerra, elige la leyenda. Eso te dice absolutamente todo lo que necesitas saber sobre este tío. No es un héroe, en el sentido moderno. Es una fuerza de la naturaleza, envuelta en piel humana, impulsado por un deseo de fama eterna que roza la obsesión. Al otro lado del Egeo tenemos Troya, esta magnífica ciudad amurallada gobernada por el rey Príamo, interpretado por Peter O'Toole en una de sus últimas interpretaciones verdaderamente magistrales en pantalla. Príamo es anciano, sabio, devoto y profundamente cariñoso con sus hijos. Su primogénito es Héctor, interpretado por Eric Bana, que es básicamente el centro moral de toda la película. Héctor es todo lo que un príncipe y futuro rey debería ser: valiente, honorable, dedicado a su familia, protector de su pueblo y profundamente escéptico ante guerras innecesarias. Es el tío que ve el panorama completo, que entiende que las guerras se ganan y se pierden no solo en el campo de batalla, sino en las decisiones que se toman mucho antes de que se desenvaine la primera espada. Y luego está Paris, el hermano menor de Héctor, interpretado por Orlando Bloom, que es... bueno, digamos que Paris es el que enciende la cerilla que quema toda la casa. El detonante de toda la guerra de Troya, tanto en el mito antiguo como en esta película, es la seducción de Helena por parte de Paris. Helena es la esposa del rey Menelao de Esparta, que es hermano de Agamenón. Helena está interpretada por Diane Kruger, y aunque la película ha recibido algunas críticas a lo largo de los años, por no hacer que Helena parezca tan devastadoramente hermosa como alguien cuyo rostro supuestamente lanzó 1000 barcos, creo que Kruger hace un trabajo decente con lo que le dan. El problema tiene menos que ver con la actriz, y más con el hecho de que el guión no le da a Helena demasiada profundidad. Es guapa, está atrapada en un matrimonio sin amor con un bruto, se enamora del principito guapo que le susurra cosas bonitas al oído, y se larga con él.
Eso es básicamente todo. La película está mucho más interesada en los hombres que libran la guerra que en la mujer que supuestamente la provocó, lo cual es una elección creativa que se puede debatir eternamente. Así que Paris trae a Helena de vuelta a Troya. Menelao se pone hecho una furia y Agamenón ve su oportunidad. A él le importa bastante poco la esposa robada de su hermano. Lo que le importa es que esto le da la excusa perfecta para lanzar una campaña militar masiva contra Troya, la única ciudad que se le ha resistido, el único poder de la región que podría desafiar su dominio. Reúne a los reyes griegos, cobra viejas alianzas y deudas, y monta esta flota enorme, los famosos 1000 barcos, para cruzar el Egeo y asediar Troya. Y ahí es donde la historia realmente empieza a desplegarse, con este choque entre dos civilizaciones, dos filosofías de vida, y un montón de personajes individuales cuyos deseos personales y rencores acaban moldeando el destino de naciones enteras. Ahora hablemos de los personajes con más detalle, porque aquí es donde la película realmente se gana el respeto. Brad Pitt, como Aquiles, está haciendo algo verdaderamente interesante. No interpreta a un protagonista convencional. Aquiles es arrogante, caprichoso, ocasionalmente cruel y absolutamente letal. Pitt entrenó durante meses para clavar la parte física, y se nota en cada escena de lucha. La forma en que Aquiles se mueve es casi inhumana. Ese estilo de combate fluido y explosivo que hace que todos los demás en el campo de batalla parezcan moverse en cámara lenta. Hay una escena al principio de la película donde Aquiles se enfrenta al campeón de Tesalia en combate singular y lo mata literalmente de un solo movimiento. Un salto, un golpe, finiquitado. Es tan rápido que la multitud ni siquiera registra lo que ha pasado durante un instante. Esa escena establece desde el principio en qué nivel opera Aquiles. No es simplemente bueno luchando. Opera en una dimensión completamente diferente al resto. Pero lo que impide que Aquiles sea una simple máquina de matar unidimensional es la vulnerabilidad que Pitt aporta a los momentos más tranquilos. Cuando Aquiles interactúa con su primo Patroclo, interpretado por Garrett Hedlund, se ve un cariño genuino y un instinto protector. Cuando captura a Briseida, una sacerdotisa troyana interpretada por Rose Byrne, y su relación evoluciona de captor y cautiva a algo mucho más complicado y tierno. Vemos a Aquiles el hombre en lugar de Aquiles el guerrero. Briseida le desafía, cuestiona sus valores, le pregunta qué sentido tiene toda esta matanza si a los dioses les da igual. Y por primera vez en la película, Aquiles se detiene de verdad y se plantea qué está haciendo con su vida. Es un arco de personaje precioso, aunque el romance en sí se desarrolle un poco rápido para el gusto de algunos. Eric Bana como Héctor es, en mi opinión, el corazón y el alma de esta película. Ya sé que Pitt tiene el protagonismo y que Aquiles es la figura más legendaria, pero Héctor es el personaje al que animas, aquel cuyo destino temes porque sabes cómo acaba esta historia. Bana lo interpreta con una fuerza serena, ese sentido del deber que le pesa como una armadura que nunca puede quitarse. Hay una escena donde Héctor descubre que Paris ha metido a Helena de contrabando en su barco, y la expresión en la cara de Bana es simplemente demoledora. Puedes ver cómo calcula en tiempo real cuánta gente va a morir por la aventura romántica de su hermanito. Y puedes ver cómo toma la decisión de proteger a Paris de todas formas, porque eso es lo que Héctor hace. Protege a su familia, incluso cuando su familia toma decisiones catastróficamente estúpidas. Héctor no empezó esta guerra, no la quería, pero va a librarla con todo lo que tiene, porque su ciudad y su pueblo dependen de él. La dinámica entre Héctor y Aquiles es el verdadero motor de la película, y está construida de manera brillante a través de narrativas paralelas. Ambos son guerreros de habilidad extraordinaria. Ambos están atrapados en roles que no eligieron del todo. Aquiles es un arma que Agamenón blande, pero no puede controlar. Y Héctor es un príncipe soldado, cuyo sentido del honor no le permite alejarse de una pelea que sabe que podría destruir todo lo que ama. Apenas interactúan hasta su famoso duelo frente a las murallas de Troya, pero la película construye ese enfrentamiento con un sentido increíble de inevitabilidad. Sabes que va a pasar. Ellos saben que va a pasar. Y cuando finalmente ocurre, es una de las mejores escenas de combate uno contra uno jamás filmadas. No por la coreografía llamativa ni los efectos especiales, sino por el peso emocional detrás de cada golpe. Son dos hombres que se respetan, que podrían haber sido amigos en otra vida, y uno de ellos va a morir. Eso es material potente. Brian Cox como Agamenón se lo pasa en grande,
Y se nota. Cox interpreta al rey de Micenas como este animal político gruñón, intrigante y profundamente despreciable que utiliza la fuerza y la sangre de otros hombres para construir su imperio. No hay nada noble en Agamenón. Es un matón y un tirano que se esconde detrás de su corona y su ejército. Pero Cox lo hace tremendamente entretenido de ver. Cada frase que suelta destila esa autosatisfacción aceitosa, esa certeza absoluta de que es la persona más lista de cualquier habitación. Sus escenas con el Aquiles de Pitt crepitan de tensión, porque tienes a dos machos alfa que se necesitan pero se odian. Agamenón necesita a Aquiles para ganar sus guerras, y Aquiles necesita la guerra de Agamenón para ganar su gloria. Es una codependencia tóxica que alimenta gran parte de la tensión dramática del filme. Peter O'Toole, como el rey Príamo, merece mención especial, porque esta es una de esas interpretaciones donde un actor veterano aporta décadas de oficio y peso a un papel y simplemente eleva cada escena en la que aparece. O'Toole tenía más de 70 años cuando hizo esta película y le da a Príamo esta cualidad frágil y luminosa que hace que el personaje se sienta antiguo, sabio y desgarrador todo al mismo tiempo. La escena donde Príamo acude a la tienda de Aquiles para suplicar que le devuelva el cuerpo de Héctor es una de las mejores de toda la película y está sostenida casi en su totalidad por la interpretación de O'Toole. La forma en que se arrodilla ante el hombre que mató a su hijo, la forma en que apela no al honor ni a la misericordia de Aquiles, sino a su humanidad, pidiéndole que piense en su propio padre, es devastador. O'Toole y Pitt están maravillosos juntos en esa escena, y es un recordatorio de por qué O'Toole fue considerado uno de los más grandes actores de su generación. Orlando Bloom como Paris recibe bastantes palos, y siendo honesto, algunos son merecidos, pero no todos. Paris está concebido para ser algo irritante. Se supone que es el niño bonito que provoca una guerra que no puede librar, el romántico que no entiende las consecuencias de sus actos hasta que la gente empieza a caer. Bloom lo interpreta bien, quizá demasiado bien, porque hay momentos en que te entran ganas de atravesar la pantalla y darle un buen zarandeo al chaval. La escena donde Paris desafía a Menelao a combate singular, y luego, cuando le están dando una paliza monumental, se arrastra hasta los pies de Héctor suplicando protección, es genuinamente difícil de ver. Y se supone que lo sea. Está ahí para mostrarte que Paris es lo bastante valiente como para hacer grandes gestos, pero no lo bastante como para respaldarlos. Pero Bloom también aporta cierta vulnerabilidad a Paris, que impide que sea totalmente antipático. Quiere genuinamente a Helena, o al menos eso cree. Y hay momentos más adelante en la película donde Paris empieza a madurar y a encontrar algo de verdadero coraje. Nunca será un gran guerrero, pero para el final del filme, al menos intenta ser un hombre digno de la gente que ha muerto por sus decisiones. Sean Bean como Odiseo es una delicia, aunque el papel sea relativamente pequeño. Bean interpreta al rey de Ítaca como el tío más listo del ejército griego, la única persona que puede hablar con Aquiles como un ser humano y salir indemne, y el operador político que mantiene unida la frágil coalición a base de ingenio y pragmatismo, mientras todos los demás están ocupados blandiendo espadas y alimentando rencores. Hay un saber estar en la interpretación de Bean que funciona a la perfección para Odiseo. Es un hombre que ve más allá de las pretensiones y maquinaciones de todos los demás, que juega la partida sin dejarse jugar, y que ya está pensando 3 movimientos por delante, mientras los demás todavía discuten sobre el actual. Se puede ver perfectamente a esta versión de Odiseo, embarcándose en su propia aventura épica de regreso a casa, y una parte de mí desearía que la película le hubiera dado aún más espacio. Brendan Gleeson como Menelao es otro que destaca entre los secundarios. Gleeson interpreta al marido cornudo de Helena como este guerrero rey corpulento, bruto y profundamente herido, que se toma el robo de su esposa por parte de Paris como la máxima afrenta personal. No es un personaje complicado. Quiere recuperar a Helena y quiere ver muerto a Paris. Pero Gleeson le imprime una energía tan cruda y furiosa que cada escena suya prácticamente vibra de amenaza. Su pelea con Paris es una de las secuencias de acción más satisfactorias de la película, precisamente porque el Menelao de Gleeson lucha como un poseso, todo furia sin finura, pura rabia canalizada a través de espada y escudo. Rose Byrne, como Briseida, aporta una profundidad inesperada a lo que podría haber sido un papel ingrato. En la Ilíada original, Briseida es esencialmente un botín de guerra, un objeto que pasa de guerrero en guerrero, pero la película le da agencia y fuego. Es una sacerdotisa de Apolo,
que cree genuinamente en los dioses y en el marco moral que representan, y cuando Aquiles la captura, no se somete sin más, le desafía, le cuestiona, incluso intenta matarle en un momento dado. Su relación se convierte en esta conexión improbable entre dos personas que deberían ser enemigas, y Byrne interpreta los sentimientos contradictorios de Briseida con verdadera destreza. Se siente atraída por Aquiles a pesar de sí misma, repelida por su violencia, pero atraída por su complejidad, y aterrorizada por lo que pasará con ella y con su gente si los griegos vencen. Es un equilibrio complicado, y Byrne lo consigue. Garrett Hedlund, como Patroclo, también merece mención, porque aunque su tiempo en pantalla es limitado, su personaje cumple una función narrativa crucial. Patroclo es el primo joven de Aquiles en esta versión de la historia. En la Ilíada, su relación es más ambigua, y muchos eruditos los han interpretado como amantes, pero la película opta por la vía familiar. Patroclo idolatra a Aquiles y desea desesperadamente demostrar su valía como guerrero, y Aquiles es ferozmente protector con él, intentando mantenerle fuera del campo de batalla y lejos del peligro. Cuando Patroclo finalmente entra en combate disfrazado con la armadura de Aquiles, desencadena una cadena de acontecimientos que lo cambia todo, y Hedlund logra que sientas el peso de ese momento, aunque lo hayas visto venir desde los créditos iniciales. Saffron Burrows como Andrómaca, la esposa de Héctor, no tiene mucho tiempo en pantalla, pero aprovecha al máximo lo que tiene. Andrómaca es el ancla doméstica de la trama troyana, el recordatorio de por qué lucha Héctor y de lo que puede perder. Sus escenas con Vana son tranquilas e íntimas, un contraste radical con las secuencias de batalla épicas, y le dan al personaje de Héctor la base emocional que necesita. Cuando suplica a Héctor que no luche contra Aquiles, sientes cada gramo de su miedo, no solo por ella y por su hijo, sino por el hombre que ama y que sabe que camina hacia su muerte. Pasemos ahora a la parte de producción, porque hacer Troya fue una empresa absolutamente descomunal. Wolfgang Petersen era el director y venía de una serie de taquillazos hollywoodienses que incluían En la línea de fuego, Air Force One y La tormenta perfecta. Era conocido por su capacidad para manejar acción a gran escala y espectáculo, y Troya le dio el lienzo más grande con el que había trabajado nunca. El presupuesto rondaba los 175 millones de dólares, que era una barbaridad para 2004, y seguiría considerándose una inversión considerable hoy en día. Petersen se sintió atraído por el material debido a su alcance épico y sus temas atemporales: amor, honor, deber, ambición, mortalidad, y quería hacer una película que se sintiese sólida y real, como si estuvieras viendo historia genuina desplegarse ante tus ojos en lugar de una fantasía. Por eso, se eliminaron los dioses como personajes físicos. En la Ilíada de Homero, los dioses están constantemente entrometiéndose en la guerra, tomando partido, protegiendo a sus favoritos, montando berrinches divinos. Petersen y Benioff tomaron la decisión deliberada de suprimir todo eso y presentar la guerra de Troya como un conflicto puramente humano. Si fue la decisión correcta o no, es algo que los fans todavía debaten, y entraré más en eso luego, pero desde luego fue una apuesta creativa valiente. David Benioff escribió el guión, y sí, es el mismo David Benioff que más tarde co-crearía Juego de Tronos con D.B. Weiss. Troya fue uno de sus primeros créditos importantes como guionista, y se pueden apreciar algunas de las mismas fortalezas y debilidades que caracterizarían su trabajo posterior. Es genial escribiendo diálogos afilados, creando momentos memorables de personaje y simplificando material fuente complejo para convertirlo en entretenimiento popular accesible. Es menos hábil manejando los matices temáticos más profundos del material, y algunos de los momentos más íntimos de los personajes se sienten apresurados o poco desarrollados. El guión comprime el asedio de 10 años a Troya en un marco temporal mucho más corto, lo cual era necesario para una sola película, pero genera algunos problemas de ritmo, particularmente en el segundo acto, donde los griegos están acampados en la playa y hay mucha maniobra política que no siempre se traduce en cine cautivador. La película fue producida por un equipo que incluía al propio Wolfgang Petersen, Diana Rathbun y Colin Wilson, con Warner Bros., poniendo la pasta como sacar adelante este proyecto requirió un esfuerzo logístico enorme. El rodaje principal tuvo lugar fundamentalmente en los estudios Shepperton de Londres y en localizaciones de Malta y México. La playa de Melilla en Malta
Se usó para el campamento griego y la costa troyana, y allí se levantaron sets enormes para representar las murallas y puertas de Troya. Los estudios Baja en México, las mismas instalaciones construidas para el Titanic de James Cameron, también se usaron para algunas de las secuencias más grandes. La propia ciudad de Troya se construyó como una combinación de decorados prácticos y efectos visuales, y el diseño de producción de Nigel Phelps resulta genuinamente impresionante. Troya se siente como una ciudad real, un lugar habitado con historia y cultura propia, no simplemente una colección de edificios bonitos esperando a ser destruidos. El diseño de vestuario de Bob Ringwood también merece reconocimiento. Ringwood había trabajado previamente en Batman y en otras grandes producciones, y para Troya tuvo que crear armaduras, ropa y complementos para miles de personajes de dos civilizaciones diferentes. La armadura griega es más pesada, con más bronce, con esos cascos corintios tan característicos y las faldas de cuero superpuestas. El vestuario troyano es más fluido, más colorido, reflejando una civilización más antigua, más establecida y más refinada. La armadura de Aquiles resulta particularmente icónica, esa combinación de cuero negro y bronce que le hace parecer la muerte personificada. La atención al detalle en el vestuario es notable, y aunque no todo sea históricamente preciso, y creedme, la ropa real del bronce micénico y troyano habría sido bastante diferente de lo que se muestra en la película, todo sirve a la narrativa visual con eficacia. Hablando de narrativa visual, Roger Pratt fue el director de fotografía, y hace un trabajo sólido aquí, aunque no diría que la cinematografía sea el aspecto más distintivo del filme. Pratt rueda las escenas de batalla con claridad y sentido de la escala, asegurándose de que siempre puedas orientarte en el campo de batalla y saber quién lucha contra quién, lo cual importa más de lo que parece en una película con batallas de estas dimensiones. La paleta de colores tiende hacia dorados cálidos, bronces y tonos tierra, reflejando el escenario mediterráneo y dándole a toda la película esa cualidad antigua, abrasada por el sol. Los interiores, particularmente en el Palacio de Príamo, utilizan sombras más profundas y colores más ricos para crear una sensación de opulencia y gravedad. Las secuencias exteriores en la playa se filman a menudo con una luz dura y brillante que enfatiza la realidad brutal del campamento griego y el paisaje expuesto e implacable de la costa troyana. No es la cinematografía más inventiva que vayas a ver, pero es profesional y efectiva, y sirve bien a la historia. Los efectos visuales fueron realizados por un equipo liderado por Nick Davis, y son irregulares según los estándares actuales, aunque resultaban impresionantes para su época. El trabajo más ambicioso de VFX involucra la flota masiva de barcos griegos llegando a Troya y las secuencias de batalla a gran escala donde los ejércitos se cuentan por miles. Estábamos en la era justo antes de que la simulación digital de multitudes fuese completamente creíble, y algunos de los planos más abiertos de los ejércitos se ven un poco artificiales, con esa cualidad ligeramente flotante que tenían los extras digitales a principios y mediados de los 2000. Pero el trabajo práctico de cerca es excelente, y la combinación de extras reales, especialistas y mejora digital generalmente se sostiene lo suficiente como para no sacarte de la experiencia. El incendio de Troya al final de la película es una secuencia particularmente lograda, combinando efectos de fuego prácticos con mejoras digitales para crear esta visión apocalíptica de una gran civilización siendo devorada por las llamas. James Horner compuso la banda sonora, y este es otro elemento que genera opiniones encontradas entre los fans. Horner fue un compositor cinematográfico legendario. Solo su trabajo en Aliens, Braveheart y Titanic ya aseguraría su legado, pero su partitura para Troya fue en realidad un reemplazo de último momento. Vamos a aclarar esto bien. Gabriel Yared fue el compositor original y pasó más de un año trabajando en la banda sonora, pero Petersen y el estudio la rechazaron tras los pases de prueba porque consideraron que era demasiado anticuada y no lo suficientemente épica. Entonces trajeron a Horner para componer una partitura completamente nueva en cuestión de semanas, lo cual es un plazo demencial para una película de este calibre. El resultado es una banda sonora que cumple su función. La música de batalla es enérgica, los momentos emocionales más tranquilos son aceptables, pero carece de la identidad distintiva que Horner aportaba a sus mejores trabajos. Hay una cierta cualidad genérica en partes de la partitura, lo cual es comprensible dadas las restricciones de tiempo. La partitura rechazada de Yared se ha filtrado online desde entonces, y muchos fans la consideran el trabajo superior,
aunque eso obviamente es cuestión de gustos. Entremos ahora en el meollo de la trama, porque hay mucha tela que cortar. La película arranca con Aquiles siendo convocado para luchar por Agamenón contra el rey de Tesalia. Hay un toque de humor estupendo en esta secuencia inicial. Envían a un soldado a buscar a Aquiles, que resulta estar durmiendo en su tienda con dos mujeres después de una larga noche, claramente sin ninguna prisa por obedecer a nadie. Pero cuando el campeón tesalio se adelanta y desafía a los griegos a enviar a su mejor guerrero para un combate singular, Aquiles sale paseando con aire supremamente despreocupado, mata al tío en unos 2 segundos y se va andando. Esta escena establece varias cosas a la vez. Aquiles es el luchador más letal del mundo, tiene cero respeto por la autoridad, hace las cosas a su manera y tiene esa arrogancia casual que de algún modo consigue ser al mismo tiempo exasperante y magnética. Brad Pitt clava esa energía, hace que Aquiles se sienta como una estrella de rock nacida 3000 años antes de tiempo, alguien que sabe que es el mejor y no ve sentido en fingir lo contrario. De ahí, la película salta a Troya, donde conocemos a Paris y Héctor durante una visita diplomática a Esparta. Han estado negociando un tratado de paz con Menelao, y la visita parece haber ido bien, pero Paris, siendo Paris, ha mantenido una aventura secreta con Helena, y cuando los barcos troyanos se preparan para zarpar, revela que la ha metido a bordo de tapadillo. La escena donde Héctor descubre a Helena escondida bajo cubierta es una clase magistral de furia contenida. Eric Bana no grita ni rompe nada, simplemente mira fijamente a su hermano, con esa expresión de absoluta incredulidad, procesando lentamente el hecho de que Paris acaba de echar por tierra todo lo que la misión diplomática había logrado y probablemente ha condenado a toda su civilización. ¿Sabes lo que has hecho?, le pregunta Héctor, y no es una pregunta retórica. Necesita genuinamente saber si Paris tiene algún concepto de la catástrofe que ha puesto en marcha. Paris, por supuesto, lo enmarca como una historia de amor. No podía vivir sin Helena. Ella no podía vivir sin él. Estaban destinados a estar juntos. Y puedes ver a Héctor luchando contra el impulso de tirar a su hermano por la borda ahí mismo, pero no lo hace, porque el defecto fatal de Héctor es que siempre protegerá a su familia, incluso cuando su familia va a hacer que mueran todos. Cuando Menelao descubre que Helena se ha ido, su reacción es previsiblemente volcánica. Brendan Gleeson interpreta este momento con una furia cruda y herida que va más allá de la simple rabia. Es un rey que ha sido humillado, cuyo honor ha sido pisoteado por un niñato guapo con la mitad de su edad. Va directo a Agamenón, y la cara de Brian Cox en esta escena es una maravilla de cálculo sutil y depredador. Literalmente puedes ver a Agamenón conteniendo una sonrisa, mientras su hermano despotrica sobre Paris y Helena. A Agamenón le da igual Helena. Apenas le importan los sentimientos de su hermano. Lo que le importa es que ahora tiene una razón legítima para hacer lo que lleva años queriendo: conquistar Troya. Monta un numerito de indignación fraternal. Promete traer de vuelta a Helena y castigar a Paris, e inmediatamente empieza a planear la invasión, reuniendo a los reyes griegos y sus ejércitos para la mayor expedición militar de su historia. El reclutamiento de Aquiles es una de las mejores secuencias de la película. Agamenón envía a Odiseo para convencer a Aquiles de unirse a la campaña, porque sabe que Aquiles no vendrá simplemente porque un rey se lo ordene. El Odiseo de Sean Bean aborda la tarea con una comprensión astuta de lo que mueve a Aquiles. No apela al patriotismo ni al deber ni a la lealtad. Apela al legado. Le habla de las murallas de Troya, de la mayor fortaleza del mundo, de una guerra que será recordada para siempre. Sabe que la debilidad de Aquiles es su deseo de gloria inmortal y juega esa carta a la perfección. Aquiles va a visitar a su madre Tetis, interpretada por Julie Christie, en una aparición breve pero memorable, y ella le da la profecía: quédate en casa y vivirás una vida larga, feliz y olvidada. O ve a Troya y muere joven, pero serás recordado eternamente. Esta es la tensión central del arco de Aquiles como personaje, y la película vuelve a ella una y otra vez a lo largo de la historia. ¿Cuánto vale la gloria? ¿Qué sacrificas por la inmortalidad? ¿Merece la pena un nombre que resuena a través de los siglos a cambio de una vida que nunca llegas a vivir plenamente? La flota griega llega a Troya en una de las secuencias más espectaculares de la película. Aquiles lidera a sus mirmidones, sus guerreros de élite personales, en el primer asalto a la playa, y la escena es un torrente visceral y caótico de violencia e impulso. Aquiles prácticamente vuela desde su barco, carga playa arriba,
ciega a una franja de defensores troyanos y encabeza el asalto al templo de Apolo. Es durante esta secuencia cuando captura a Briseida, después de que sus mirmidones tomen el templo y empiecen a saquearlo. Aquiles impide que sus hombres le hagan daño, en parte por un sentido básico de decencia y en parte porque algo de ella capta su atención. Este es el principio de su complicada, conflictiva y en última instancia transformadora relación. El asalto a la playa también nos permite ver a los mirmidones de Aquiles en acción como unidad por primera vez, y son terroríficamente eficientes. La coreografía de lucha durante esta secuencia es de las mejores de la película, con la cámara permaneciendo lo bastante cerca de la acción para sentir el impacto de cada golpe, pero retrocediendo con la frecuencia justa para que puedas apreciar el pensamiento táctico detrás del asalto de Aquiles. No carga a lo loco, apunta a la estructura de mando troyana, toma las posiciones elevadas alrededor del templo y obliga a los defensores a retirarse a las murallas de la ciudad. Es un recordatorio de que Aquiles no es solo un guerrero, es un táctico, y su reputación no se basa únicamente en su destreza en combate individual. Aquí es donde las cosas empiezan a ponerse políticamente interesantes. Una vez que la playa está asegurada, Agamenón llega para atribuirse el mérito y reclamar territorio, y su relación con Aquiles empieza a resquebrajarse inmediatamente. Agamenón le quita a Briseida a Aquiles como botín de guerra, en parte para afirmar su autoridad, y en parte porque disfruta humillando al único hombre cuya reputación supera la suya. Este es el catalizador para la retirada de Aquiles del combate. Está tan furioso por la falta de respeto de Agamenón que se niega a luchar, sacando a sus mirmidones del conflicto y encerrándose en su tienda a rumiar su enfado. En la Ilíada, la retirada de Aquiles es el punto central de la trama de todo el poema y dura la mayor parte del asedio de 10 años. En la película se comprime en un plazo más corto, pero el impacto dramático sigue siendo considerable. Sin Aquiles, los griegos son vulnerables, y los troyanos, liderados por Héctor, logran montar una defensa efectiva e incluso hacer retroceder a los griegos hasta sus barcos. Las dinámicas políticas dentro del campamento griego son una de las fortalezas menos apreciadas de la película. Tienes a Agamenón intentando mantener unida una coalición de reyes independientes, cada uno con sus propias agendas y egos. Odiseo sirve de pegamento, moviéndose entre facciones, limando conflictos y manteniendo a todos concentrados en el objetivo común. Menelao solo quiere poner las manos encima a Paris. Ajax, interpretado por Tyler Mane, es un guerrero masivo e intimidante que lucha por gloria y botín. Néstor, interpretado por John Shrapnel, es el estadista veterano que intenta aconsejar paciencia y sensatez en un campamento lleno de cabezas calientes. Y sobrevolándolo todo, está la ausencia de Aquiles, el arma que necesitan pero no pueden controlar. El guerrero más grande del mundo que preferiría ver arder a todo el ejército, antes que doblegarse ante un rey al que desprecia. En el bando troyano, la política es igualmente cautivadora. Príamo gobierna con la autoridad de la edad y la tradición, confiando en que los dioses protegerán su ciudad. Héctor es el comandante militar, realista y pragmático, que sabe que la única forma de sobrevivir al asedio griego es mediante una defensa disciplinada y una paciencia estratégica. Y luego está Paris, que empieza la película como un lastre pero gradualmente, a regañadientes, empieza a encontrar algo de temple en su interior. La tensión entre la fe de Príamo y el realismo de Héctor es uno de los hilos temáticos más interesantes de la película. Príamo cree que los dioses protegerán Troya porque es una ciudad justa que siempre ha honrado lo divino. Héctor cree que los dioses ayudan a quien se ayuda a sí mismo, si es que ayudan en algo, y que la estrategia militar y unas murallas fuertes son más fiables que las oraciones y los sacrificios. Esta tensión estalla repetidamente a lo largo del filme, y es una de las áreas donde la eliminación de los dioses como personajes literales hace que la historia resulte más interesante, porque obliga al espectador a decidir por sí mismo si hay alguna mano divina actuando en los acontecimientos que estamos presenciando. Las secuencias de batalla en Troya son masivas, ambiciosas y, en su mayoría, exitosas. Petersen orquesta el combate a gran escala con un sentido claro de la geografía y las consecuencias, asegurándose de que siempre sepas quién va ganando, quién va perdiendo y cuáles son las implicaciones de cada enfrentamiento. La primera gran batalla después del asalto a la playa es el ataque griego a las murallas de Troya, que los troyanos repelen mediante una combinación de arquería, posiciones defensivas superiores y el liderazgo táctico de Héctor.
Esta batalla establece que Troya no va a caer fácilmente, que sus murallas son genuinamente formidables y que el ejército griego, con todo su tamaño, está en clara desventaja al atacar una ciudad bien defendida. La batalla también presenta algunos momentos de combate individual excelentes, incluyendo una pelea brutal entre Ajax y Héctor, que termina en empate y consolida a ambos personajes como guerreros de élite. El tratamiento que hace la película de la relación entre Aquiles y Briseida es una de sus decisiones creativas más interesantes. Después de que Agamenón se lleve a Briseida, ella sufre sus insinuaciones groseras, pero Aquiles finalmente la recupera mediante negociación. En la línea temporal comprimida de la película, esto ocurre bastante rápido. Cuando Briseida está en la tienda de Aquiles, sus interacciones están cargadas de una tensión fascinante. Ella es una sacerdotisa que odia todo lo que él representa: violencia, conquista, la destrucción de su patria. Él es un guerrero que nunca ha conocido a nadie que le desafíe como ella lo hace. Ella le pregunta por qué lucha, qué sentido tiene matar, si cree en los dioses. Él le da respuestas que son honestas pero insatisfactorias. Lucha porque se le da bien, porque es lo único que le hace sentirse vivo, porque quiere que su nombre sobreviva a su cuerpo. Ella le obliga a confrontar el vacío en el centro de su búsqueda de gloria, y puedes ver el efecto que tiene en él. Empieza a preguntarse si quizá hay algo por lo que merece la pena vivir más allá del campo de batalla, algo más sustancioso que la fama póstuma. Rose Byrne y Brad Pitt tienen una química sorprendentemente buena en estas escenas, y los momentos más tranquilos entre ellos proporcionan un respiro esencial entre las secuencias de acción del filme. Hablemos ahora de una de las secuencias más importantes y emocionalmente devastadoras de la película: la muerte de Patroclo. En la Ilíada, Patroclo se pone la armadura de Aquiles y va a luchar cuando Aquiles se niega a entrar en batalla, y Héctor lo mata. La película sigue esta estructura básica, pero la comprime y simplifica. Patroclo, frustrado por la negativa de Aquiles a luchar y movido por su propio deseo de demostrar su valía, se pone la armadura de su primo y lidera a los mirmidones en combate. Los troyanos ven la armadura distintiva y creen que Aquiles ha vuelto al campo, lo cual inicialmente provoca pánico. Pero Héctor confronta a la figura armada y le derrota en combate, solo para descubrir al quitarle el casco que ha matado a un chaval, no al legendario guerrero que esperaba. La expresión en la cara de Eric Bana, cuando se da cuenta de lo que ha hecho, es desgarradora. Héctor es un hombre de honor que no encuentra placer en matar y se horroriza al descubrir que ha acabado con un joven que vestía la armadura de otro. Cuando Aquiles se entera de la muerte de Patroclo, Brad Pitt entrega lo que considero su mejor momento interpretativo de toda la película. El dolor es crudo y primario, no el duelo digno y contenido de un héroe, sino la angustia fea y aullante de un hombre que ha perdido a la persona que más quería en el mundo. Aquiles grita, rompe cosas, se derrumba, y entonces, lentamente, ves cómo el dolor se transforma en algo más frío, más oscuro e infinitamente más peligroso. Aquiles no solo quiere vengar a Patroclo, quiere destruir al hombre que lo mató, completa y totalmente, y que sea lo que los dioses quieran. Este es el momento donde la humanidad que la influencia de Briseida había despertado en Aquiles queda sepultada bajo una avalancha de rabia y pérdida, y la máquina de guerra vuelve a rugir con todas sus fuerzas. El duelo entre Aquiles y Héctor es el clímax de la película, tanto narrativa como emocionalmente, y Petersen lo maneja de forma magnífica. Aquiles cabalga hasta las puertas de Troya solo y llama a Héctor por su nombre, exigiendo combate singular. Toda la ciudad observa desde las murallas. La familia de Héctor le suplica que no salga. Pero Héctor, siendo Héctor, sabe que no puede negarse, no por orgullo, sino porque sabe que mató al primo de Aquiles y debe haber un ajuste de cuentas. Se pone la armadura, besa a su esposa y a su hijo en una escena que resulta casi insoportablemente conmovedora porque sabes lo que va a pasar, y sale a enfrentarse al guerrero más grande del mundo. El combate en sí es extenso, brutal y coreografiado con verdadera maestría. A diferencia de las escenas de combate anteriores, donde Aquiles despacha a sus oponentes en segundos, esta pelea lleva su tiempo. Héctor es bueno, muy bueno, y durante un rato aguanta el tipo. Hay momentos donde parece que podría ganar, pero Aquiles es implacable, movido por una furia que va más allá de la habilidad o la táctica hacia algo casi sobrenatural. Desgasta a Héctor, explota cada apertura y finalmente asesta el golpe mortal. Y entonces,
Y aquí es donde la película hace algo realmente interesante. Aquiles no para. En el mito original, Aquiles profana el cuerpo de Héctor arrastrándolo detrás de su carro alrededor de las murallas de Troya. La película incluye esto y es devastador. Ves a este hombre que hemos pasado toda la película admirando por su valor, su honor y su humanidad, siendo arrastrado por el polvo como un trozo de carne, y es el momento en que Aquiles se vuelve verdaderamente villano. Cualquier simpatía que tuvieras por él, cualquier comprensión que sintieras por su dolor, ver cómo profana el cuerpo de Héctor mientras el padre, la esposa y el hijo pequeño de Héctor observan desde las murallas es casi demasiado. La escena de Peter O'Toole que sigue, aquella en la que Príamo se cuela en el campamento griego de noche para suplicar a Aquiles que le devuelva el cuerpo de su hijo, es la cima emocional de toda la película, y no creo que sea una exageración. O'Toole aparece en la tienda de Aquiles como un fantasma, este anciano frágil que de algún modo ha logrado atravesar un ejército enemigo de miles de hombres y se arrodilla ante el hombre que mató a su hijo. El discurso que pronuncia es extraordinario. He soportado lo que ningún hombre sobre la tierra ha soportado jamás. He besado las manos del hombre que mató a mi hijo. O'Toole dice estas líneas con una dignidad tan serena y tan rota que te olvidas de que estás viendo una película. Es el dolor de un padre destilado a su forma más pura y atraviesa la rabia y la suficiencia de Aquiles como una hoja afilada. Ves cómo Aquiles mira a este anciano y percibe por primera vez el coste humano de su búsqueda de gloria. Ve a Príamo como el padre que nunca tuvo realmente, como la encarnación viva de todo aquello que ha sido demasiado egoísta para valorar: familia, humildad, un amor que no pide nada a cambio, excepto la oportunidad de enterrar a sus muertos. Aquiles devuelve el cuerpo de Héctor, y ese acto de misericordia, ese breve instante de compasión, es posiblemente lo más heroico que hace en toda la película. La caída de Troya se aborda con la escala y la brutalidad apropiadas. En el mito, los griegos vencen mediante la famosa estratagema del caballo de Troya. Fingen zarpar, dejando atrás un enorme caballo de madera como aparente ofrenda, y cuando los troyanos lo meten dentro de sus murallas, los soldados griegos escondidos en su interior salen de noche y abren las puertas para el ejército que regresa. La película sigue esta estructura, y es Odiseo quien concibe el plan, lo cual encaja perfectamente con su caracterización como el cerebro de la operación griega. La secuencia del caballo de Troya está bien ejecutada, con la tensión construyéndose lentamente mientras los troyanos debaten si meter el caballo dentro, y luego estallando en caos cuando los griegos emergen en plena noche y comienzan su asalto. El saqueo de Troya es una de las secuencias más sobrecogedoras de la película. Esto no es una victoria militar triunfal, es una masacre. Los soldados griegos inundan las calles, matando a soldados y civiles indiscriminadamente, quemando edificios, saqueando templos y cometiendo el tipo de atrocidades que han caracterizado la caída de ciudades a lo largo de la historia humana. Petersen no se anda con medias tintas ante el horror, y la secuencia funciona como un poderoso contrapunto a las escenas de batalla más romantizadas del principio del filme. Esto es lo que la guerra parece de verdad cuando caen las murallas y ya no quedan reglas. Mujeres arrastradas, niños gritando, ancianos abatidos y la gran ciudad de Troya, que ha permanecido en pie durante siglos, consumida por el fuego. Es una representación descarnada e implacable de la conquista y obliga al espectador a asimilar que la gloria que Aquiles ha estado persiguiendo toda su vida se parece bastante a un genocidio visto desde el otro lado. Durante el saqueo de Troya, varios arcos de personaje importantes alcanzan su conclusión. Agamenón finalmente consigue lo que quería. Troya es suya y se regodea sobre las ruinas con el aire satisfecho de un hombre que ha logrado la ambición de toda su vida. Pero su triunfo dura poco. Briseida lo mata durante el caos, apuñalándole en el cuello con un cuchillo. Este es un desvío significativo respecto al mito tradicional, donde Agamenón sobrevive a Troya, solo para ser asesinado por su esposa Clitemnestra cuando vuelve a casa. La versión de la película es menos poéticamente apropiada, pero sirve a las necesidades narrativas del filme, dándole a Briseida un momento de agencia y venganza y proporcionando un final satisfactorio para uno de los personajes más detestables de la historia. Paris, que ha pasado la mayor parte del filme siendo protegido por otros, finalmente da un paso al frente en el caos de la caída de Troya. Encuentra la espada de Troya, un arma simbólica que representa el patrimonio y la autoridad de la ciudad, y la usa para guiar a un grupo de supervivientes, incluyendo a Helena, Andrómaca y el hijo pequeño de Héctor,
a través de un pasadizo secreto fuera de la ciudad. No es un momento particularmente heroico en el sentido tradicional. No carga en batalla ni derrota él solo al ejército griego, pero es heroico de una forma más modesta y humana. Paris finalmente acepta la responsabilidad, no de combatir en la guerra, sino de proteger lo que queda de su pueblo. Orlando Bloom interpreta esta secuencia con una determinación serena que representa un crecimiento genuino del personaje, aunque llegue demasiado tarde para salvar a Troya. Y luego está la muerte de Aquiles. En el mito, Aquiles muere por una flecha en su famoso talón vulnerable, disparada por Paris con la guía del dios Apolo. La película mantiene el elemento de la flecha, pero lo maneja de forma diferente. Durante el saqueo de Troya, Aquiles lucha abriéndose paso por la ciudad en llamas, buscando a Briseida, desesperado por salvar a la mujer que le cambió. Cuando la encuentra, Paris aparece y le dispara varias flechas. Una de ellas le alcanza en el talón, pero en la película es el daño acumulado de varias flechas lo que le derriba, no un único punto mágico de debilidad. Aquiles se arranca la mayoría con una determinación casi sobrenatural, pero la del talón es la que finalmente lo mata. Muere en los brazos de Briseida, habiendo encontrado algo que vale más que la gloria, pero encontrándolo demasiado tarde para salvarse. La escena final de Brad Pitt como Aquiles es genuinamente conmovedora, en parte por la interpretación y en parte por la ironía inherente al momento. Aquí tenemos a un hombre que eligió la fama por encima de una vida larga, que renunció a todo por la oportunidad de ser recordado, y en sus últimos momentos no piensa en la gloria, ni en el legado, ni en las canciones que cantarán sobre él. Piensa en Briseida, piensa en la vida que podría haber tenido. La película no deletrea esto con un discurso recargado. Está todo en los ojos de Pitt, en la forma en que mira a Briseida e intenta hablar y no puede. Es una muerte tranquila e íntima en medio del caos, y es exactamente lo que tenía que ser. La película termina con los griegos celebrando piras funerarias para sus muertos, incluido Aquiles, cuyo cuerpo recibe todos los honores propios del guerrero más grande que haya existido jamás. Odiseo pronuncia un breve elogio teñido de melancolía e ironía. Reconoce la grandeza de Aquiles, pero también parece comprender la tragedia de una vida dedicada a perseguir algo tan insustancial como la fama. Los supervivientes de Troya desaparecen en las colinas, llevándose consigo la esperanza de que algo de su civilización perdurará. Y la película se cierra con un tono más sombrío que triunfal, lo cual resulta enteramente apropiado para una historia sobre la futilidad y el horror de la guerra, incluso una guerra librada por héroes. Ahora déjame abordar algunas de las decisiones creativas más relevantes y cómo afectan al resultado del filme. La más grande y controvertida, como ya mencioné, es la eliminación de los dioses de la historia. En la Ilíada de Homero, los dioses participan activamente en la guerra. Atenea ayuda a los griegos, Apolo ayuda a los troyanos, Zeus intenta mantener la neutralidad, Afrodita literalmente se lleva a Paris del campo de batalla cuando está a punto de ser matado por Menelao. La interferencia de los dioses está entretejida en cada aspecto de la historia original, y eliminarlos cambia fundamentalmente la naturaleza de la narrativa. Por un lado, la eliminación de los dioses hace que Troya se sienta más anclada en la realidad, más accesible para audiencias modernas, que quizá no tengan un conocimiento profundo de la mitología griega. Permite que la película se centre en decisiones y consecuencias humanas, lo cual hace que las acciones de los personajes se sientan más significativas porque no hay red de seguridad divina. Cuando Héctor sale a enfrentarse a Aquiles, lo hace puramente por voluntad propia, no porque Atenea le haya engañado, como en la Ilíada. Eso hace que su sacrificio sea más heroico y su muerte más trágica. Por otro lado, eliminar a los dioses despoja a la historia de gran parte de su grandeza mitológica y plantea algunos problemas lógicos. Si no hay dioses, ¿por qué los troyanos no paran de hablar de ellos? ¿Por qué Príamo confía tan absolutamente en la protección de Apolo? ¿Por qué la madre de Aquiles parece tener capacidades proféticas genuinas? La película ocupa ese terreno intermedio incómodo donde los personajes creen en los dioses y actúan en consecuencia, pero la narrativa nunca confirma ni niega si los dioses son reales. Funciona lo bastante bien para los propósitos de la película, pero crea una inconsistencia tonal que a algunos espectadores les resulta distractora. Personalmente creo que fue la decisión correcta para el tipo de película que Petersen quería hacer, pero entiendo que los puristas piensen distinto. Otra decisión creativa importante fue la compresión de la línea temporal. La guerra de Troya, tal como se representa en el mito, duró 10 años. 10 años de asedio, de batallas,
de negociaciones, de aliados yendo y viniendo, de campañas estacionales y treguas invernales. La película comprime todo esto en lo que parecen unas pocas semanas como mucho, y aunque era necesario para un filme que ya sobrepasa las 2 horas y media, genera algunos problemas. Relaciones que deberían desarrollarse a lo largo de años se desarrollan en días. Situaciones estratégicas que deberían evolucionar gradualmente cambian de golpe. La sensación de desgaste agotador que caracteriza un asedio prolongado está en gran medida ausente. La película a veces se siente más como una incursión que como una guerra, lo cual merma parte del peso temático del material. La decisión de matar a Menelao a mitad de la película es otra desviación significativa del mito que ha generado debate. En la versión de Homero, Menelao sobrevive a la guerra y se lleva a Helena de vuelta a Esparta, donde retoman su vida conyugal en un arreglo que es parte reconciliación, parte castigo. Que Héctor mate a Menelao en la película, lo cual ocurre cuando Héctor interviene para salvar a Paris durante su duelo con el espartano, sirve a la narrativa al aumentar las consecuencias y hacer la furia de Agamenón más personal, pero también elimina un personaje interesante de la segunda mitad del filme y corta una línea argumental que podría haber aportado profundidad a la historia. De manera similar, Ajax el Grande muere relativamente pronto en la película, lo cual es una pena porque Tyler Mane aporta una presencia física real al papel y su muerte se siente algo desperdiciada. En los mitos, Ajax es uno de los guerreros griegos más importantes y tiene su propia trama compleja que involucra su rivalidad con Odiseo por la armadura de Aquiles, la cual finalmente le lleva a la locura y al suicidio. La película no tiene tiempo para nada de eso, así que Ajax muere en batalla y punto. Es una de las consecuencias de intentar contar una historia de estas dimensiones en una sola película. Personajes que merecen sus propios arcos quedan reducidos a figurantes y carne de cañón. Hablemos del enfoque del filme respecto a la violencia y la guerra, porque es un área donde Troya realmente hace cosas interesantes. El combate está coreografiado por Simon Crane, que también ejerció como director de Segunda Unidad, y encuentra un equilibrio entre el espectáculo hollywoodiense y el realismo descarnado. Las escenas de batalla a gran escala son emocionantes, pero nunca pierden de vista el coste humano individual de la guerra. Ves soldados caer, sufrir, morir de formas que se sienten dolorosas y reales, en lugar de caricaturescas. Las secuencias de combate singular son más estilizadas, particularmente cualquier cosa que involucre a Aquiles, cuyo estilo de lucha está deliberadamente diseñado para parecer casi sobrehumano, más rápido, más fluido, más creativo que cualquier otro en el campo de batalla. Lo interesante es cómo la película usa el contraste entre sus escenas de combate singular y sus batallas a gran escala para comentar sobre la naturaleza del heroísmo y la guerra. En combate singular, la guerra es una prueba de habilidad individual, coraje y honor. Es personal, es justo, o al menos aproximadamente justo, y tiene una especie de nobleza brutal. En las batallas a gran escala, todo eso se va por la ventana. La guerra es caos, es aleatoria, es aterradora, y la habilidad individual importa mucho menos que el posicionamiento, los números y la suerte. La película parece sugerir que el ideal heroico de la guerra, el que Aquiles encarna, aquel donde la gloria se gana mediante la destreza individual, es un mito, o como mucho una verdad parcial, y que la realidad del conflicto armado es mucho más fea y arbitraria de lo que las canciones y las historias hacen parecer. La coreografía de combate para las escenas de lucha de Aquiles se nutrió de diversas tradiciones de artes marciales, lo cual es una elección interesante para una película ambientada en la Grecia antigua. Pitt entrenó extensamente con el maestro de armas Richard Ryan, y su estilo de lucha incorpora elementos de esgrima europea, combate con bastón filipino y lo que parece elementos de varias artes marciales asiáticas. El resultado es un estilo de combate que se siente marcadamente diferente de la lucha más tradicional con espada y escudo de los demás personajes, lo cual sirve al propósito narrativo de hacer que Aquiles parezca operar a otro nivel. Cuando Aquiles pelea, hay una cualidad casi artística en sus movimientos que contrasta drásticamente con el combate funcional y práctico de los soldados corrientes. Un aspecto de la producción que merece más atención es la escala absoluta del trabajo práctico. Antes de la era del cine digital prácticamente ilimitado, Troya dependía en gran medida de decorados reales, extras reales y acrobacias reales. El set de la ciudad de Troya fue uno de los más grandes jamás construidos para una película, y las escenas del ejército griego marchando por la playa
involucraron a miles de extras reales con vestuario y armaduras completos. Los efectos prácticos, el fuego, las explosiones, las estructuras colapsando durante el saqueo de Troya, añaden una realidad tangible al filme que los efectos puramente digitales no siempre pueden igualar. Hay un peso y una solidez en el mundo físico de Troya que ancla incluso los elementos más fantásticos de la historia en algo que se siente auténtico. El montaje del director de Troya, publicado en 2007, añade unos 30 minutos de metraje a la versión teatral, y muchos fans lo consideran el corte superior. El material adicional incluye secuencias de batalla extendidas, más desarrollo de personajes para varios secundarios, una representación más explícita de la violencia durante el saqueo de Troya, y escenas adicionales que enriquecen las relaciones entre los personajes. El montaje del director también incluye más desnudez y violencia gráfica, acercando la película más a la visión original de Petersen antes de que el estudio presionara para una clasificación más comercial en el estreno. Si solo habéis visto la versión de cine, os recomiendo encarecidamente echarle un vistazo al montaje del director, porque resuelve muchos de los problemas de ritmo y desarrollo de personajes que los críticos señalaron en el estreno original. Volvamos al contenido temático de la película, porque bajo las batallas épicas y el espectáculo hollywoodiense, Troya está realmente involucrada con ideas de bastante calado. El tema central es el conflicto entre inmortalidad y mortalidad, entre vivir una vida con sentido y vivir una vida recordada. Aquiles elige la fama sobre la longevidad, la gloria sobre la felicidad, y la película presenta esto como algo admirable y trágico a partes iguales. Por un lado, Aquiles tiene razón. 3000 años después, seguimos hablando de él, lo cual es más de lo que se puede decir de la inmensa mayoría de seres humanos que han existido. Por otro lado, ¿de qué sirve que te recuerden si ya no estás para disfrutarlo? ¿De qué sirve un legado de violencia y muerte? La película no responde a estas preguntas de forma definitiva, lo cual es en su favor. Las plantea, las dramatiza a través de la historia de Aquiles y deja que el espectador se pelee con ellas. Otro gran tema es la relación entre honor y pragmatismo. Héctor representa al guerrero honorable, el hombre que lucha con integridad y trata a sus enemigos con respeto. Aquiles representa algo más complicado. Tiene un código personal, pero no es el mismo que el de Héctor. El código de Aquiles gira en torno a la excelencia y la gloria, no a la misericordia ni la equidad. Agamenón representa el pragmatismo puro, desprovisto de honor. Hará lo que sea necesario para ganar, sin importar el coste moral. Odiseo ocupa otra posición diferente, mezclando pragmatismo con una especie de distanciamiento filosófico que le permite ver el panorama completo sin perderse en rencores personales. La película usa estos enfoques contrapuestos de la guerra y el liderazgo para explorar la cuestión de qué significa ser un buen hombre en un mundo que recompensa la crueldad. La película también se involucra con el tema del poder político y la forma en que utiliza a los individuos como instrumentos. Agamenón usa a Aquiles como arma, desplegándolo para ganar batallas y luego descartándolo cuando se vuelve incómodo. Los reyes griegos usan el rapto de Helena como pretexto para una guerra de conquista que sirve a sus intereses políticos. Príamo usa a su hijo Héctor como escudo de Troya, poniendo el peso de la defensa de la ciudad sobre los hombros de un solo hombre. Incluso el concepto del caballo de Troya, un regalo que en realidad es un arma, un gesto de respeto que en realidad es un acto de engaño, habla de cómo el poder opera a través de la manipulación y las falsas apariencias. Nadie en esta historia hace lo que dice estar haciendo por las razones que dice tener, y la película es lo bastante inteligente como para plasmar ese subtexto sin machacar con él. También hay un hilo discretamente feminista recorriendo la película, aunque no siempre esté tan desarrollado como podría. Briseida, Andrómaca, Helena y Tetis representan diferentes facetas de la experiencia femenina en un mundo dominado por la violencia y la ambición masculinas. Briseida es la cautiva que encuentra agencia a través de la resistencia y finalmente a través de la acción. Andrómaca es la esposa que debe observar impotente cómo el hombre que ama camina hacia su muerte por causa del honor y el deber. Helena es el bello objeto cuya agencia es tan limitada que sus propios deseos se convierten en pretexto para una guerra que nunca quiso. Y Tetis es la madre que ve el futuro y no puede cambiarlo, que debe aceptar que su hijo ha elegido la muerte y la gloria por encima de la vida tranquila y segura que ella desea para él. Ninguna de las historias de estas mujeres recibe tanto desarrollo como merece. Esto es, en su esencia,
una película sobre hombres luchando, pero están lo suficientemente presentes como para añadir textura y profundidad al mundo. Hablemos también de la recepción del filme, porque Troya tuvo una relación complicada, tanto con la crítica como con el público, cuando se estrenó en mayo de 2004. La respuesta crítica fue mixta. Muchos reseñistas elogiaron los valores de producción, las interpretaciones, particularmente las de Pitt, Bana, Cox y O'Toole, y la ambición de la empresa. Pero también hubo críticas significativas al guión, que algunos consideraron demasiado fino y simplista para un material tan rico, y a la decisión de eliminar los elementos mitológicos. Algunos críticos sintieron que sin los dioses, la historia perdía su grandeza y se convertía en una película bélica más, lo cual me parece injusto, pero no del todo sin fundamento. Roger Ebert le dio 3 de 4 estrellas y la elogió como cine audaz, mientras que otros críticos fueron menos generosos, calificándola de inflada, excesivamente larga y dramáticamente inerte en su sección intermedia. En taquilla, Troya fue un éxito moderado. Recaudó unos 497 millones de dólares mundialmente contra aquel presupuesto de 175 millones, lo cual suena a mucho, pero no se consideró un gran triunfo para el estudio una vez que se descontaban los costes de marketing y distribución. Fue la 15ª película más taquillera de 2004, un año que también incluyó Spider-Man 2, Shrek 2, Harry Potter y El prisionero de Azkaban y Los Increíbles. Funcionó mejor internacionalmente que en Estados Unidos, algo habitual en las épicas históricas, y tuvo una fuerte segunda vida en formato doméstico que ayudó a empujarla hacia la rentabilidad. La reputación de la película ha mejorado algo con los años, particularmente desde la publicación del montaje del director. Mientras que inicialmente se vio como una decepción respecto a las expectativas generadas por Gladiator y El Señor de los Anillos, Troya ha encontrado una base de fans devota que aprecia su ambición, sus interpretaciones y su disposición a abordar temas genuinamente complejos. No es una película perfecta ni de lejos, pero es sólida, entretenida y ocasionalmente brillante, y recompensa el visionado repetido. Permíteme desglosar lo que creo que el filme hace bien y dónde se queda corto, porque ninguna discusión honesta sobre Troya puede ignorar sus virtudes ni sus defectos. Empezando por los puntos fuertes. Las interpretaciones son el mayor activo de la película, sin duda alguna. Brad Pitt se entrega por completo a Aquiles, tanto física como emocionalmente, y crea un personaje que resulta fascinante incluso cuando se comporta de forma profundamente detestable. Eric Bana es genuinamente maravilloso como Héctor, y probablemente da la mejor interpretación de la película. Es el personaje al que animas, el personaje cuyas escenas recuerdas, el personaje cuya muerte más te golpea. Brian Cox es deliciosamente villano como Agamenón. Peter O'Toole resulta trascendente en su limitado tiempo en pantalla. Sean Bean aporta inteligencia y carisma a Odiseo. Incluso los papeles más pequeños están bien elegidos y bien interpretados, con Brendan Gleeson, Rose Byrne y Garrett Hedlund, dejando todos una impresión fuerte. El diseño de producción y la escala visual de la película también resultan impresionantes. Troya parece y se siente como un lugar real. Los barcos griegos son magníficos, las batallas son masivas y están bien planificadas, y el detalle de época en vestuario, armas y arquitectura crea un mundo convincente. Te crees que estás contemplando el Egeo antiguo, lo cual no es un logro menor para una película rodada fundamentalmente en Malta, México y un estudio inglés. La coreografía de combate, particularmente en las escenas de combate individual, es de primera categoría. Las peleas de Aquiles son cinéticas, creativas y emocionantes, y el duelo entre Aquiles y Héctor es uno de los grandes duelos cinematográficos de la década de los 2000. La película consigue que la lucha con espada se sienta peligrosa y con consecuencias en lugar de meramente decorativa, lo cual es más difícil de lo que parece. La ambición temática del filme es encomiable. Troya no quiere ser solo una película de acción divertida. Quiere decir algo sobre la guerra, sobre la gloria, sobre la mortalidad, sobre la brecha entre cómo contamos historias sobre el conflicto y lo que el conflicto realmente parece. No siempre tiene éxito en esa ambición, pero el hecho de que lo intente la eleva por encima de la mayoría de sus compañeras del género, pasando a los puntos débiles. El guión es el lastre más significativo de la película. El libreto de Benioff
tiene escenas individuales potentes y buenos diálogos, pero lucha con el ritmo, particularmente en el segundo acto. La sección intermedia del filme, donde los griegos están acampados en la playa y se suceden diversas maquinaciones políticas, a menudo resulta lenta y repetitiva. Los arcos emocionales de algunos personajes se sienten acelerados o poco desarrollados. El romance entre Briseida y Aquiles avanza demasiado rápido para sentirse del todo ganado. La evolución de Paris como personaje ocurre prácticamente fuera de cámara, y Helena nunca recibe material suficiente para ser más que un bonito recurso argumental. La decisión de comprimir la línea temporal, aunque comprensible, crea problemas narrativos. Acontecimientos que deberían desplegarse a lo largo de meses o años suceden en días, lo que hace que algunos de los desarrollos estratégicos y emocionales se sientan forzados. El asedio de Troya debería sentirse como un calvario largo y agotador, pero en cambio, se siente como una serie de escenas de batalla aisladas salpicadas de conversaciones en tiendas de campaña. La sensación de peso de una guerra de una década no llega a estar del todo presente. El tratamiento de Helena es un punto débil genuino. Diane Kruger está perfectamente bien en el papel, pero el guión le da tan poco con lo que trabajar que Helena nunca llega a ser un personaje plenamente realizado. Es guapa, es infeliz con Menelao, quiere a Paris. Esa es esencialmente toda su caracterización. Para una mujer cuyas decisiones, o la falta de ellas, impulsan toda la trama, es sorprendentemente pasiva e infradesarrollada. El rostro más célebre de la mitología occidental merece algo mejor que ser un bonito telón de fondo para las guerras de los hombres. La partitura de James Horner, aunque competente, carece de personalidad propia. La naturaleza apresurada de su composición hace que nunca desarrolle el tipo de temas memorables que crean las mejores bandas sonoras. Comparadla con el trabajo de Hans Zimmer en Gladiator, o las partituras de Howard Shore para El Señor de los Anillos, y la música de Troya resulta genérica e intercambiable. Cumple su función, pero no eleva el material como debería hacerlo una banda sonora verdaderamente grande. Algunos efectos visuales no han envejecido bien. Los planos amplios de ejércitos masivos chocando eran impresionantes en 2004, pero ahora se ven notablemente artificiales, con los extras digitales careciendo del peso y la fisicidad de actores reales. Los efectos prácticos y el combate de cerca siguen viéndose genial, pero los planos de batalla a nivel macro pueden sacarte de la experiencia de una forma que no lo hacían cuando la película era nueva. Y siendo francos, la película es simplemente demasiado larga en algunos tramos, con 163 minutos en el corte teatral y más de 3 horas en el montaje del director. Troya pone a prueba la paciencia incluso de espectadores comprometidos durante sus pasajes más lentos. Hay escenas que podrían recortarse o eliminarse por completo sin perder nada esencial, y la película se beneficiaría de una edición más ajustada en su sección intermedia. También quiero hablar de la relación de la película con su material de origen, porque es un tema que genera debate apasionado entre los fans tanto del filme como de la literatura clásica. La Ilíada de Homero es uno de los textos fundacionales de la civilización occidental, un poema que ha sido estudiado, traducido, adaptado y debatido durante casi 3000 años. Es una obra de extraordinaria profundidad y complejidad que aborda temas de ira, honor, mortalidad, justicia divina y la condición humana de formas que siguen siendo profundamente relevantes. Cualquier adaptación cinematográfica de este material se va a quedar corta respecto a la fuente, porque ninguna película de 2 horas y media puede capturar la riqueza de un poema que generaciones de estudiosos han pasado vidas enteras analizando. Dicho esto, Troya toma algunas decisiones de adaptación que funcionan mejor que otras. El foco en los elementos humanos, en lugar de los divinos, funciona bien para una audiencia cinematográfica, aunque disminuya la grandeza mitológica del original. La caracterización de Aquiles como un guerrero obsesionado con la fama, que descubre el valor de la conexión humana al final de su vida, es una simplificación del retrato más complejo de Homero, pero funciona como arco dramático. La representación de Héctor como el noble príncipe guerrero es probablemente el elemento más fiel de la adaptación. El Héctor de Homero se presenta de manera similar como el personaje más admirable de la Ilíada, el hombre cuya muerte es el clímax emocional del poema. Los cambios que funcionan peor incluyen la compresión temporal, la eliminación de la mayoría de las tramas individuales de los personajes griegos secundarios y el manejo de la relación entre Patroclo y Aquiles. En la Ilíada, el vínculo entre Aquiles y Patroclo
es el núcleo emocional de todo el poema. El dolor de Aquiles por la muerte de Patroclo es el motor que impulsa la historia hacia su clímax. La película preserva la estructura básica de esa relación, pero convierte a Patroclo en un primo más joven, en lugar de un compañero cercano y un igual, lo que reduce algo el impacto emocional. Muchos estudiosos interpretan la relación Aquiles-Patroclo en la Ilíada como romántica, y aunque esto se debate, la decisión de la película de convertirlos en familiares en lugar de explorar el vínculo más profundo entre ellos, se siente como una oportunidad perdida. El filme también se salta algunos de los episodios más famosos del ciclo troyano en sentido amplio: el juicio de París, el sacrificio de Ifigenia, la disputa por la armadura de Aquiles, la construcción detallada del caballo de madera, el papel de Odiseo en la concepción de la estratagema. Algunas de estas omisiones vienen impuestas por las restricciones de tiempo y la decisión de centrarse en una porción específica de la historia, pero otras se sienten como oportunidades perdidas para añadir riqueza y profundidad al mundo. Hablemos del estilo visual de la película con más detalle, porque a pesar de mis comentarios anteriores sobre la cinematografía, siendo meramente competente, hay momentos genuinamente impactantes. La imagen de la flota griega aproximándose a Troya, con cientos de barcos de velas oscuras extendidos por el reluciente mar Egeo, es un plano icónico que captura la escala y la ambición de la invasión griega en un solo fotograma. El incendio de Troya al final de la película es también visualmente deslumbrante, con el resplandor anaranjado de los fuegos reflejado en el mar y las columnas colosales de humo alzándose contra el cielo nocturno. El plano de Aquiles solo en la playa al amanecer, recortado contra la luz, captura a la perfección su aislamiento y su presencia más grande que la vida. Petersen usa la escala con eficacia a lo largo del filme, alternando frecuentemente entre primeros planos íntimos y planos generales amplios, para enfatizar el contraste entre las experiencias humanas individuales y la maquinaria vasta e impersonal de la guerra. Una conversación entre dos personajes en una tienda se interrumpe con un corte al enorme campamento griego extendiéndose por la playa, recordándonos que cada decisión personal que estos personajes toman afecta a miles de vidas. Un duelo singular se enmarca contra las altísimas murallas de Troya, enfatizando lo pequeño que parece incluso el guerrero más grande contra el telón de fondo de una civilización. Este tipo de narrativa visual es una de las fortalezas de Petersen como director, y se emplea eficazmente a lo largo del filme. El uso del color y la luz en Troya es deliberado y significativo, aunque no siempre sutil. Las escenas troyanas tienden a ser más cálidas, más doradas, reflejando una civilización en la cúspide de su poder y belleza. Las escenas del campamento griego son más frías, más duras, con más luz natural y menos calidez artificial, sugiriendo un campamento militar austero, funcional, desprovisto de las comodidades del hogar. Las escenas de batalla desplazan la paleta hacia un aspecto blanquecino y desaturado que enfatiza la dureza y el caos del combate, y el saqueo de Troya está dominado por el resplandor rojo anaranjado del fuego, creando una atmósfera visual infernal que captura a la perfección el horror de lo que está sucediendo. La película dura aproximadamente 163 minutos en su versión de cine y cerca de 196 minutos en el montaje del director, lo cual supone un compromiso de tiempo considerable para cualquier espectador. La versión de cine, aunque más manejable en cuanto a duración, se siente apresurada en algunos tramos y deja fuera material que enriquece la historia. El montaje del director es la visión más completa, pero exige más paciencia a la audiencia. Mi recomendación sería ver el montaje del director si tenéis el tiempo y la disposición, y la versión de cine si queréis la experiencia más ágil. Ambas versiones tienen sus méritos, y ninguna es definitivamente superior a la otra. Una cuestión que quiero abordar es la controversia en torno a la exactitud histórica de la película, porque es algo que surge con frecuencia en las discusiones sobre Troya. La respuesta corta es: no es históricamente precisa, y no pretende serlo. La guerra de Troya, si es que ocurrió, habría tenido lugar alrededor del 1200 a.C., durante la Edad del Bronce tardía, y nuestro conocimiento de ese periodo es extremadamente limitado. Las ciudades, armas, armaduras, barcos y prácticas culturales representados en la película son una mezcla de diferentes periodos históricos y pura invención hollywoodiense. La armadura griega del filme se acerca más al diseño del periodo clásico que al de la Edad del Bronce. La arquitectura troyana parece más un decorado de película romana
que cualquier cosa que existiera en el siglo XII a.C. Las técnicas de combate, tácticas militares y estructuras sociales representadas son anacrónicas de diversas maneras, pero la cuestión es esta: Troya no es un documental. No intenta recrear la Edad del Bronce con precisión arqueológica. Es una adaptación de una narrativa mitológica, y el diseño de producción está pensado para servir a la historia y a las expectativas de la audiencia, no para satisfacer a los historiadores académicos. El lenguaje visual del filme se nutre de siglos de tradición artística y literaria en torno a la guerra de Troya, desde pinturas renacentistas hasta grabados victorianos y épicas clásicas de Hollywood, y crea una versión del mundo antiguo que resulta auténtica en un sentido cinematográfico, aunque no lo sea en uno estrictamente histórico. Me parece un enfoque perfectamente válido para este tipo de películas, siempre que los espectadores entiendan que están viendo una reinterpretación moderna de un mito antiguo, no una recreación de hechos históricos reales. Compartamos algunos datos interesantes del rodaje, porque la producción de Troya fue casi tan dramática como la propia película. Primero, Brad Pitt se lesionó el tendón de Aquiles durante el rodaje. Sí, su tendón de Aquiles, interpretando a Aquiles, lo cual es o la mayor coincidencia del mundo, o la prueba de que los dioses griegos tienen sentido del humor. La lesión retrasó la producción varias semanas y, según cuentan, frustró bastante a Pitt, que estaba profundamente comprometido con realizar sus propias acrobacias y escenas de lucha. El rodaje en México se vio azotado por un clima severo, incluyendo un huracán que dañó varios decorados y obligó a la producción a paralizar durante un tiempo. El calor en Malta era extremo, y los extras con armadura completa se desmayaban en el set durante algunas de las secuencias de batalla más grandes. La logística absoluta de coordinar miles de extras, cientos de caballos y docenas de barcos, tanto reales como digitales, convirtió a Troya en una de las producciones más complejas de su era. También hubo tensiones creativas a lo largo de toda la producción. El montaje original de la película era aparentemente mucho más largo y oscuro de lo que se estrenó en salas, y el estudio presionó para recortes significativos y una clasificación más amigable para el público. Esto llevó a la eliminación de varias escenas violentas y sexuales que luego se restauraron en el montaje del director. La decisión de reemplazar la partitura original de Gabriel Yared con el reemplazo de James Horner también fue polémica, con Yared aparentemente destrozado de que más de un año de su trabajo fuese descartado. Los pases de prueba tuvieron un papel significativo en dar forma a la película final, con las reacciones del público influyendo en decisiones de montaje e incluso en el tono de ciertas escenas. También vale la pena señalar que Troya se estrenó durante un periodo de intenso interés en las épicas del mundo antiguo, tras el éxito masivo de Gladiator en el 2000 y coincidiendo con la producción de Alejandro Magno, dirigida por Oliver Stone y estrenada a finales de 2004, y El Reino de los Cielos, dirigida por Ridley Scott y estrenada en 2005. Este ciclo de épicas históricas estaba impulsado en parte por avances en la tecnología digital que hacían posible representar batallas antiguas a gran escala de manera más convincente que nunca, y en parte por un apetito cultural post-11S por historias sobre civilizaciones en conflicto y las complejidades morales de la guerra. Troya estaba posicionada para ser la más grande y comercialmente exitosa de estas películas, y aunque no alcanzó del todo el impacto cultural de Gladiator, sigue siendo una de las entradas más notables del género. El legado de Troya va más allá del filme en sí. Ayudó a establecer a varios de sus actores en papeles importantes. La carrera de Diane Kruger despegó tras interpretar a Helena, y Rose Byrne empezó a atraer atención para papeles más relevantes. La estética de espada y sandalia del filme influyó en producciones posteriores del género, incluyendo la saga de 300 y diversas series de televisión ambientadas en el mundo antiguo. Y el trabajo de David Benioff en el guión ayudó a establecer sus credenciales como un escritor capaz de manejar narrativas complejas con múltiples personajes, lo cual resultaría invaluable cuando más adelante se embarcó en la adaptación de Canción de Hielo y Fuego de George R.R. Martin para HBO. Desde una perspectiva puramente de entretenimiento, ¿merece la pena ver Troya? Sin duda. A pesar de sus fallos, y tiene fallos reales y significativos, es una épica grande, ambiciosa y bellamente producida con interpretaciones fuertes, secuencias de acción emocionantes y suficiente profundidad temática para recompensar el visionado atento. Es el tipo de película que Hollywood rara vez hace ya, un intento genuino de contar una historia clásica a gran escala
con actores reales y valores de producción tangibles. En una era de franquicias cinematográficas y explotación de propiedad intelectual, hay algo refrescante en una película que dice: vamos a contar una de las historias más antiguas de la civilización occidental. Vamos a hacerlo con unos valores de producción enormes y un reparto de auténticas estrellas de cine, y vamos a intentar decir algo significativo sobre la condición humana en el proceso. ¿Es tan buena como Gladiator? Probablemente no. Gladiator es una película más compacta, más centrada emocionalmente, con un arco de personaje más satisfactorio y un estilo visual más distintivo. ¿Es tan buena como la trilogía de El Señor de los Anillos? Definitivamente no, pero ese listón es casi injustamente alto. ¿Es mejor que la mayoría de las épicas del mundo antiguo que vinieron antes y después? Yo diría que sí. Es más ambiciosa intelectualmente que 300, más cautivadora emocionalmente que Alejandro Magno, más impresionante visualmente que la mayoría de películas de espada y sandalia de cualquier época. Ocupa un terreno intermedio respetable entre la ambición artística y el espectáculo para el gran público, y si te acercas a ella con las expectativas adecuadas, ofrece una experiencia cinematográfica completamente satisfactoria. Hay algo más que quiero tocar: la forma en que Troya maneja el concepto de destino, porque es en realidad uno de los hilos temáticos más interesantes de la película, aunque opere principalmente en segundo. En los mitos griegos originales, la guerra de Troya está impulsada por el destino. Estaba predestinada a suceder, los resultados estaban predeterminados por los dioses, y los personajes humanos esencialmente representan papeles que les han sido asignados por fuerzas más allá de su control. La película, al eliminar a los dioses como agentes activos, desplaza el énfasis del destino a la elección. Cada acontecimiento importante del filme es resultado de decisiones humanas. Paris elige llevarse a Helena, Agamenón elige usarlo como pretexto para la guerra, Aquiles elige ir a Troya, Héctor elige enfrentarse a Aquiles, Príamo elige confiar en el caballo de Troya. No hay voluntad divina tirando de los hilos. Todo es agencia humana, deseo humano, error humano. Y sin embargo, hay esta corriente persistente de inevitabilidad que recorre el filme. La madre de Aquiles profetiza su destino y él lo cumple. Héctor parece saber, a cierto nivel, que va a morir. Príamo presiente la destrucción de su ciudad antes de que suceda. El espectador, si conoce el mito, sabe exactamente cómo va a acabar todo. Esto crea una tensión entre el énfasis de la película en el libre albedrío y la conciencia del espectador sobre los desenlaces predeterminados, y resulta bastante efectivo. Vemos a estos personajes tomar decisiones que sabemos les conducirán a la perdición, y queremos que elijan de otra manera, que rompan el patrón, pero no pueden. No porque los dioses no les dejen, sino porque son quienes son, y ser quienes son significa tomar las decisiones que les destruyen. Eso es un motor dramático potente, y Troya lo aprovecha bien. La película también tiene cosas interesantes que decir sobre la naturaleza de la propia narración. Odiseo funciona como una especie de figura narradora, el personaje que es más consciente de cómo funcionan las historias y cómo configuran nuestra comprensión de los acontecimientos. Hay un motivo recurrente a lo largo de la película sobre cómo los vencedores escriben la historia, cómo la verdad de lo que ocurrió en una guerra siempre queda distorsionada en el relato, cómo las historias que contamos sobre héroes y villanos guardan solo un parecido parcial con la realidad compleja y desordenada. Cuando Odiseo habla de Aquiles, no está simplemente describiendo a un hombre que conoció. Está iniciando el proceso de convertir a una persona real en una leyenda, puliendo las aristas, enfatizando las cualidades heroicas, restando importancia a la crueldad y el egoísmo. Esta conciencia metanarrativa le da a la película una capa de sofisticación que la eleva por encima del simple espectáculo de acción. Hay una frase estupenda cerca del final de la película, parafraseo de memoria, donde Odiseo dice algo así como que a los hombres les atormenta la inmensidad de la eternidad, y por eso se preguntan: ¿resonarán mis acciones a través de los siglos? ¿Oirán extraños mi nombre mucho después de que me haya ido? Y se preguntarán quién fui, con cuánto valor luché, con cuánta fiereza amé. Esa frase captura el proyecto temático entero de la película en un solo aliento. Troya es una película sobre personas que son conscientes de que están creando una historia que les sobrevivirá, y sobre la distancia entre la historia y la realidad, entre la leyenda y la vida. ¿Dónde se sitúa Troya en el panorama más amplio de las épicas históricas y mitológicas? Yo la colocaría sólidamente en el escalón superior de su género
sin pretender que sea una de las grandes de todos los tiempos. Es una película que apunta alto y no siempre acierta en el blanco, pero cuando funciona, y funciona más a menudo de lo que falla, es cine genuinamente poderoso, hermoso y que da que pensar. Las interpretaciones por sí solas justifican la existencia de la película, y los valores de producción son impresionantes incluso según los estándares actuales. Si no la habéis visto, dadle una oportunidad. Si la habéis visto, considerad revisitarla, especialmente el montaje del director. Quizá os sorprenda cuánto más hay que apreciar con ojos frescos y la perspectiva del tiempo. Y funciona más a menudo de lo que falla, es cine genuinamente poderoso, hermoso y que da que pensar. Las interpretaciones por sí solas justifican la existencia de la película, y los valores de producción son impresionantes incluso según los estándares actuales. Si no la habéis visto, dadle una oportunidad. Si la habéis visto, considerad revisitarla, especialmente el montaje del director. Quizá os sorprenda cuánto más hay que apreciar con ojos frescos y la perspectiva del tiempo. Y al final del día, cualquier película capaz de hacer que una historia de 3000 años se sienta vital, urgente y emocionalmente relevante para una audiencia moderna está haciendo algo bien. La Guerra de Troya se ha contado infinidad de veces en infinidad de formatos, y la versión de Troya, con todas sus imperfecciones, se gana su sitio en esa larga tradición. Captura las verdades humanas esenciales que laten en el corazón del mito, que el amor y la ambición pueden destruir civilizaciones, que el honor es un lujo que la guerra no siempre puede permitirse, que la gloria es un pobre sustituto de una vida bien vivida, y que las historias que nos contamos sobre nosotros mismos son al mismo tiempo más y menos que la verdad. Son temas atemporales, y Troya los transmite con suficiente pasión, destreza y espectáculo, como para que sientas su peso. Eso ya es más de lo que la mayoría de películas consiguen, y razón sobrada para seguir viéndola, seguir hablando de ella, y seguir discutiendo sobre esta épica defectuosa, ambiciosa y frecuentemente brillante durante los años que vengan. Pero, oye, ya que hemos llegado hasta aquí, dejadme que me detenga en algo que suele pasar desapercibido cuando la gente habla de este filme, y es la relación entre padres e hijos. Es en realidad uno de los hilos emocionales más consistentes tejidos a lo largo de toda la narrativa, y le da a la película una profundidad que quizá no aprecies del todo en un primer visionado. Fijaos, prácticamente cada personaje importante de Troya está definido, al menos en parte, por su relación con un padre o con un hijo. Príamo es padre tanto de Héctor como de París, y su amor por ellos, diferente para cada uno, pero absoluto para ambos, da forma a algunos de los momentos más memorables de la película. Quiere a Héctor con el orgullo y el respeto de un rey que sabe que su primogénito es todo lo que un príncipe debería ser. Quiere a París con la indulgencia y la preocupación de un padre que sabe que su Benjamín es un problema andante, pero que no puede dejar de protegerle. Cuando Príamo le dice a París que no va a abandonarle a la venganza de Menelao, cuando le dice a Héctor que vaya a luchar pero le puedes ver en los ojos que está mandando a su hijo a la muerte, cuando se arrodilla ante Aquiles y habla del amor de un padre, esos son los momentos que le dan a Troya su gravedad emocional. La relación de Aquiles con la paternidad está definida por la ausencia. Su padre no aparece, ni se menciona de forma significativa en ningún momento, y es su madre Tetis quien le proporciona la guía parental en su vida. Pero esa ausencia de una figura paterna puede ser parte de lo que impulsa a Aquiles hacia su búsqueda obsesiva de gloria. No tiene un modelo de lo que una vida buena y corriente parece, ningún padre que le diga que hay valor en criar hijos, envejecer y ser recordado por la gente que realmente te conoció, en vez de por extraños que escucharon tu nombre en una canción. Cuando Príamo llega a su tienda y le dice, «Conocí a tu padre», le golpea a Aquiles como un rayo, porque aquí, finalmente, está la figura paterna que nunca tuvo, arrodillada a sus pies, mostrándole lo que la verdadera fortaleza significa, no la fortaleza de la espada, sino la de un hombre que se humillará completamente por el bien de su hijo. La relación de Héctor con su propio hijo pequeño añade otra dimensión a este tema. Hay una escena preciosa donde Héctor sostiene a su bebé y el niño alarga la mano hacia el penacho de crin de caballo de su casco. En la Ilíada, esta escena es uno de los momentos más famosos y conmovedores. El bebé llora al ver el casco aterrador y Héctor se ríe y se lo quita antes de coger a su hijo en brazos. La película captura este instante con fidelidad y funciona como un recordatorio poderoso de por qué lucha Héctor y de lo que puede perder. Su hijo nunca le conoce.
Su hijo crecerá en un mundo que Héctor luchó por proteger pero no pudo salvar. El peso de ese conocimiento, cargado en silencio por Héctor a lo largo de todo el filme, hace que su personaje sea aún más trágico. Incluso la relación de Agamenón con la paternidad es significativa en un sentido negativo. No tiene hijos en la película. En la mitología tiene varios, incluyendo a Ifigenia, a quien sacrificó para asegurar vientos favorables para la flota griega, y a Orestes, que finalmente le asesina. Pero el filme evita sabiamente este complejo trasfondo. La ausencia de una dimensión paternal en el carácter de Agamenón subraya su vacío esencial, conquista, domina, acumula poder, pero no deja nada detrás excepto miedo y resentimiento. Es el antipadre, el hombre cuyo legado es la destrucción en lugar de la creación. Este hilo de padres e hijos se entrelaza con la cuestión temática más amplia sobre el legado y la inmortalidad. ¿Qué tipo de inmortalidad vale la pena? ¿La que viene de que extraños canten tu nombre? ¿O la que viene de ser amado por la gente que lleva tu sangre? Aquiles elige la primera y muere solo en un campo de batalla en llamas. Héctor elige la segunda y es asesinado por su amor. Príamo sobrevive a sus dos hijos más grandes y ve arder su ciudad. Ninguno de ellos obtiene lo que quiere, porque a la guerra le da exactamente igual lo que tú quieras. La guerra toma y toma y toma, y lo único que deja atrás son historias, y las historias, como la película nos recuerda constantemente, nunca son exactamente iguales a la verdad. Venga, vamos con las escenas que creo que son lo mejor del filme. Esos momentos que se te quedan clavados mucho después de que aparezcan los créditos. La primera, el desembarco en la playa. La secuencia donde el ejército griego llega a Troya y Aquiles lidera el primer asalto. Es un homenaje claro a las secuencias del día D en Salvar al soldado Ryan, con barcos golpeando la orilla, hombres saltando al oleaje, flechas lloviendo desde arriba y un caos absoluto por todas partes. Pero mientras el día D de Spielberg trata sobre el terror y la aleatoriedad de la guerra moderna, el desembarco de Petersen va sobre la emoción y el espanto del combate antiguo, tíos corriendo unos contra otros con espadas y escudos, el crujido del bronce contra el bronce, los alaridos de los moribundos. Aquiles está en el centro de todo, moviéndose a través de la batalla como una fuerza de la naturaleza, matando con una eficiencia que resulta casi bella en su precisión. El momento en que clava su espada en la arena, se quita el casco y alza la mirada hacia las murallas de Troya, declarando silenciosamente su presencia a la ciudad que ha venido a conquistar. Eso es un momento cinematográfico icónico. Punto. La segunda, el duelo entre Paris y Menelao. Esta es una de las escenas más incómodas de toda la película, porque desmonta sistemáticamente cualquier ilusión romántica sobre París como figura heroica. Menelao es más grande, más fuerte, más experimentado y está absolutamente enfurecido. París está muerto de miedo. La pelea es brutalmente desigual, con Menelao vapuleando a París por toda la arena, mientras los ejércitos reunidos observan. Y entonces llega el momento de la humillación total. París, ensangrentado y machacado, se arrastra a cuatro patas hasta Héctor y le agarra la pierna suplicando protección. La cara de Héctor en ese instante es indescriptible. Hay vergüenza, hay cariño, hay furia, hay resignación, todo mezclado. Y entonces Héctor toma su decisión. Da un paso adelante, se interpone entre París y Menelao y mata al rey espartano. Es lo correcto según los estándares de lealtad familiar, pero también es lo que sella la condena de Troya, porque transforma la guerra de una disputa por una mujer en una vendetta de sangre entre Agamenón y la familia real troyana. La tercera, la confrontación de Aquiles con Héctor tras la muerte de Patroclo. Cuando Aquiles cabalga hasta las murallas de Troya y grita el nombre de Héctor, hay una cualidad primaria en su rabia que resulta genuinamente aterradora. Pitt da absolutamente todo en esta escena. Su voz está rota, su lenguaje corporal es feral, y puedes sentir el dolor y la furia irradiando de él como calor de un horno. Los troyanos en las murallas están en silencio, viendo cómo este hombre ruge bajo ellos, y puedes ver el terror en sus caras. Saben lo que viene. Héctor sabe lo que viene. Y cuando Héctor sale a enfrentarse a Aquiles, el silencio es casi insoportable. Es uno de esos momentos donde la película alcanza una especie de grandeza mitológica que trasciende su propio medio. No estás simplemente viendo a dos actores fingir que pelean. Estás presenciando la colisión inevitable de dos fuerzas que no pueden coexistir en el mismo mundo. La cuarta, la visita de Príamo a la tienda de Aquiles,
Ya he hablado largo y tendido de esta escena, pero quiero recalcar que no es solo una gran escena en el contexto de esta película. Es una de las grandes escenas de todo el género del cine épico histórico. O'Toole y Pitt están extraordinarios ambos, y la escritura se eleva a la altura de las interpretaciones. La escena funciona porque despoja de todo lo accesorio, la política, los ejércitos, las batallas, la gloria, y reduce la historia a su verdad humana más elemental. Un padre quiere enterrar a su hijo. Eso es todo. Eso es lo único que hay. Y en esa sencillez encuentra un poder que todo el espectáculo y toda la violencia no pueden igualar. La quinta, la caída de Troya. Toda la secuencia, desde el descubrimiento del caballo de Troya hasta la conflagración final, está magistralmente medida y es genuinamente sobrecogedora. El instante en que los soldados griegos emergen del caballo en plena noche es tenso y terrorífico, rodado con una intensidad claustrofóbica que contrasta drásticamente con las amplias escenas de batalla anteriores. Y una vez que las puertas se abren y el ejército griego se derrama dentro, la película se convierte en una pesadilla. El saqueo de Troya se muestra con una honestidad sin contemplaciones. Esto no es una victoria gloriosa, sino un crimen contra la humanidad, y la película se asegura de que lo sepas. El incendio de la gran ciudad, los gritos de su gente, la destrucción sistemática de todo lo bello, lo antiguo y lo irreemplazable. Es devastador, y pretende serlo. También quiero destacar un par de interpretaciones individuales que merecen más reconocimiento del que habitualmente reciben. Saffron Burrows, como Andrómaca, tiene una escena donde observa cómo el cuerpo de Héctor es arrastrado detrás del carro de Aquiles, y su reacción es tan cruda y dolorosa que cuesta mirar. No tiene muchas escenas en el filme, pero aprovecha cada una al máximo. Julie Christie como Tetis aporta una cualidad etérea a su breve aparición que encaja perfectamente con el personaje. Se siente como un ser que existe parcialmente fuera del mundo normal, y sus escenas con Pitt tienen una cualidad conmovedora y ultraterrena que suma a la atmósfera mitológica. Vincent Regan como Eudoro, el capitán de los Mirmidones, es una presencia sólida y fiable que ancla las escenas militares en la realidad práctica. James Cosmo como Glauco, un comandante troyano, aporta gravedad y dignidad a su papel limitado. Y quiero dar una mención especial a Nathan Jones como Boagrio, el guerrero gigante tesalio al que Aquiles despacha en la escena inicial. Jones aparece unos 30 segundos en pantalla, pero deja una impresión memorable, como el campeón enorme e intimidante que resulta estar cómicamente por debajo del nivel del imposiblemente rápido Aquiles.